con un formato ligeramente diferente para hablar de Puerto Rico. Puerto Rico como provincia ultramarina española, como provincia autónoma, escarbando desde sus orígenes históricos hasta ir pergeñando un futuro político, habida cuenta de la situación en la que nos encontramos propios y extraños. Como siempre, con nuestro pana Emilio Acosta Ramos de Venezuela Provincial y con un invitado estrella como es Samuel Rosario, un reunificacionista puertorriqueño del cual nos preciamos su amistad. Muy buenas, ¿qué tal todo? Emilio, ¿todo bien? Hola Antonio, bueno, un placer estar una vez más en tu canal de YouTube, Antonio Moreno Ruiz, y encantadísimo de compartir también con Samuel, que es del movimiento reunificacionista de Puerto Rico, la isla del encanto, y como bien dices, hoy vamos a hablar sobre la historia de esta hermosa isla y también sobre su situación actual política, ¿no? Y todo este movimiento que hay de reunificación en torno a los puertorriqueños con su madre patria que es España. Un saludo, Samuel. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Gracias, Emilio. Gracias, Antonio, por invitarme a esta grabación. Y estamos aquí para hablar de la historia de Puerto Rico y de todo lo que tenga que ver con la reunificación con España. Y es un tema muy interesante y espero que lo disfruten todos los que nos están viendo. Correcto, pues hablando de los orígenes históricos, Puerto Rico es un caso muy especial porque es de los primeros territorios de las Antillas que se incorpora a la monarquía hispánica, de los que más tiempo pertenece, hasta 1898, su vinculación directa con España, y porque vemos cómo desde fuera se ha intentado desgajar a Puerto Rico de España sin éxito. A mí se me ocurre, por ejemplo, finales del siglo XVIII, con un intento de invasión inglesa, y luego el famoso Grito de Lares, que yo creo que ha sido magnificado como una especie de revuelta independentista popular. Nuestro amigo Emilio siempre ha sido muy crítico con esa versión oficial, ¿no? Entonces, bueno, a mí lo que me llama la atención es eso. En Cuba, por ejemplo, que también perteneció, fue otra provincia española, pero en Cuba llegó a arraigar un movimiento independentista, yo creo que bastante magnificado. Y acudo a mi amigo Ferran Núñez, que ha estudiado cubano, también partidario de la reunificación con España, que ha estudiado bastante estos movimientos insurgentes en Cuba, y él siempre dice que están totalmente magnificados, pero es que Puerto Rico ni eso, ¿no? Entonces, Samuel, Emilio, nos vamos desde los intentos de invasiones inglesas de finales del 18 al Grito de Lares, y vemos que no hay forma de desgajar a Puerto Rico, ¿no? Sí, eso es correcto. Como expliqué anteriormente en otras reuniones, durante el siglo del 1700 hubieron invasiones en Puerto Rico de parte de los ingleses, los holandeses y otros países de Europa a Puerto Rico sin tener éxito. Y fueron otros intereses, eran intereses estratégicos, pero luego en 1800, en el siglo XIX, ya los intereses eran más por movimiento independentista, de liberarse, ya que Estados Unidos empezó con su independencia y la ganó. Y en ese momento en que Estados Unidos invadió a Puerto Rico en 1898, pudo ganarle porque acogió a España ya débil políticamente, pero anteriormente no pudieron ganarle ni los descendientes de Inglaterra, ni Francia, ni Holanda, ni ninguno de esos países. Y Puerto Rico siempre se mantuvo fiel a la corona y a sus raíces. Eso fue algo que se ha distinguido hasta el sol de hoy. Los puertorriqueños, a pesar que somos un territorio no incorporado de Estados Unidos, nosotros siempre conservamos las raíces españolas en nuestros nombres, en nuestro lenguaje, en nuestra cultura, en nuestro acento, en todo. Y históricamente los puertorriqueños se mantuvieron fiel a la corona, incluso durante la revuelta del Grito del Lares. Como bien explica Emilio, eso fue una cuestión, una organización de los venezolanos y ahí el pueblo puertorriqueño no tuvo nada que ver.
mayormente en nada, ni después de eso tampoco hubieron otras revueltas, indicando que los puertorriqueños en esa época no estaban interesados en separarse de España. En cambio, pues en Cuba hubo una crisis también, hubo un movimiento independentista, pero aún así fueron una minoría los independentistas. Pero Puerto Rico siempre se mantuvo y siempre quiso ser fiel a la corona española. ¿Qué te parece la leyenda del Grito de Lares, Emilio? No, bueno, como tú bien dices, ha sido una leyenda que inclusive en el mismo Puerto Rico, desde el sistema escolar oficial o la historiografía oficial, pues se ha tomado como algo propio puertorriqueño, del pueblo puertorriqueño, y es totalmente falso. Si nos ponemos a analizar esta revuelta o grito de Lares, pues se consolidó o se planificó fuera de Puerto Rico. ¿Y por qué se debe esto? Pues porque Puerto Rico siempre fue un bastión de España en el continente americano, junto con Cuba, ¿no? Pero tenemos que irnos tiempo atrás, a principios del siglo XIX, cuando el mismo Simón Bolívar en sus cartas pues dice que quiere liberar, entre comillas liberar, ¿no? A Cuba y a Puerto Rico de España, no solo de España, sino de la corona española. Inclusive llega a hablar hasta de las Islas Canarias, ¿no? De separar a las Islas Canarias del Reino de España. Entonces vemos como esa obsesión desde Venezuela o desde el continente y del resto de los países con Cuba y Puerto Rico que seguían manteniéndose fieles a la corona española. Entonces ahí vemos ya esos primeros intentos de separación, ¿no? Y bueno, desde la República Dominicana, pues ciertos sectores criollos y algunos rebeldes puertorriqueños, como Samuel anteriormente nos dijo, siempre ha habido algunos rebeldes que no estaban de acuerdo con la administración española, pero que eran una ínfima minoría, pues empiezan a proyectar y a planificar una invasión, porque no hay que llamarlo de otra manera, sino como invasión desde la República Dominicana a Puerto Rico, que Puerto Rico y la República Dominicana están separados por el estrecho de la Mona, ¿no? Están muy cerca. Y entonces mandan unas tropas en el año de 1868, el 23 de septiembre, a Puerto Rico, ¿no? Se dice que son de 400, 600 rebeldes, aunque el periodista español José Pérez Morís pone el número cercano a 100, o sea, algo ínfimo, y llegan a la población de Lares en Puerto Rico y hacen un desastre contra la población, saquean negocios, saquean oficinas administrativas, y ellos pensaban que iban a tener el apoyo del pueblo de Puerto Rico, y al contrario, la población de Puerto Rico defendió su soberanía, que era la española, y estuvo en contra desde el primer momento de esta invasión, que esta invasión estuvo comandada, como bien dice Samuel, por un venezolano llamado Manuel Rojas, y también hay que decir que dentro de las tropas de invasión, pues habían también un número de venezolanos, pero la mayoría eran dominicanos, hay que decirlo así. Fíjate, aquí hay un punto, perdona que te interrumpa, que hay que aclarar, y es que en Puerto Rico los movimientos independentistas actualmente han querido proyectar que ese incidente histórico fue provocado y diseñado, por decirlo así, por puertorriqueños, y eso no es cierto. Le han enseñado transversalmente la historia a los puertorriqueños, dando a entender que los puertorriqueños se alzaron contra los españoles, que Manuel Rojas fue un puertorriqueño y que lograron ganar y establecer una nacionalidad con esa historia del Grito de Lares, cuando eso no es cierto. Ellos perdieron ahí. Ellos fueron venezolanos, como dice Emilio, y desde entonces hasta el 1890 no hubo más revueltas, indicando que el pueblo de Puerto Rico no quería separarse de España. A mí me recuerda un poco la historia, salvando las distancias y salvando el tiempo,
como a principios del siglo XIX, en América del Sur, Perú, que era un bastión realista, pues fue liberado por una coalición, por un lado que venía del Río de la Plata, por otro lado de la Nueva Granada y con una legión británica de por medio, porque Perú seguía resistiendo, buena parte de los peruanos no quería separarse de España. Entonces, claro, hubieron varias oleadas de fuera que después de una guerra espantosa, incluso después de proclamada la independencia, hubo guerrillas realistas en Perú. Esto no es solo en Perú, esto también pasó incluso en la misma Venezuela, que fue la cuna de Bolívar, ¿no? A mí lo que me sorprende del caso específico de Puerto Rico es eso, precisamente, que no arraigara, por más que lo intentaran. Hay que recordar también que Puerto Rico y Cuba, durante buena parte del siglo XIX, se convirtieron en refugio de muchas familias realistas que llegaron del continente, de la zona de Venezuela, Colombia, de otras zonas, incluso de Ecuador, y que en Cuba, por ejemplo, llegó a estar María Antonia Bolívar, la hermana de Bolívar, que era realista. En esos años, Cuba y Puerto Rico fueron ganando población, en contra de lo que dice la leyenda negra, no fueron pobres, al contrario, experimentaron una época de progreso. Emilio, por ejemplo, estudió bastante, ¿no? El tema de Emilio de cómo fue el ferrocarril, el comercio en Puerto Rico cuando era una provincia de ultramar, ¿no? Sí, es así. Pues Puerto Rico tuvo tranvía mucho antes que la ciudad de Caracas y era eléctrico, algo que en Nueva York ni siquiera en la época existía, porque era a gas. Hay que decir que cuando Estados Unidos invade a la Isla del Encanto, ya Puerto Rico pues era una provincia autónoma, fue la primera provincia autónoma de España, mucho antes que Canarias, que Extremadura, que Andalucía, todo este sistema de comunidades autónomas que hoy rigen el Reino de España, ¿no? Pues la primera fue la isla de Puerto Rico allá en 1897, un año antes prácticamente o unos meses antes de la invasión estadounidense a la isla, ¿no? Y que inclusive cuando los estadounidenses invadieron a la isla de Puerto Rico en ese mismo año que nombré antes, 1897, ya España administrativamente ya había hecho algunas concesiones y había aprobado inclusive hasta una moneda propia para la isla de Puerto Rico, que era el peso puertorriqueño, que tenía un 20% de mayor valor que el dólar estadounidense. Y que cuando los estadounidenses invadieron la isla, pues devaluaron el peso puertorriqueño un 60%. O sea, que el dólar estadounidense fue 40% mayor que el peso una vez después de la invasión. Esto nos habla de la fortaleza económica que tenía la isla bajo administración española y que luego los estadounidenses pues lo desmejoraron y devaluaron ese potencial económico y monetario que tenía la isla. En nombre del libre mercado y del libre comercio. Sí, así es. A mí, Emilio, hay un año, yo quería llegar al punto que tú ya has adelantado, porque hemos hablado, por ejemplo, de los intentos de invasiones británicas, luego del fracaso que fue el Grito de Lares, ¿no? O incluso de cómo los independentistas cubanos, asimismo, nunca lograban ganar la guerra, por más que recibían apoyo de Estados Unidos incluso. Pero nosotros siempre tenemos en la cabeza el 1898, el famoso desastre. Pero como tú bien dices, en el 1897, y aquí incide mucho el amigo Ferran Núñez, nuestro amigo cubano, primero por el tema autonómico y segundo por el tema de la ciudadanía. Claro, porque cuando nosotros hablamos de 1898, todos pensamos en eso, en el acorazado Maine, en el desastre, pero no pensamos en que se quedaron en el limbo miles y miles de ciudadanos españoles de Cuba y Puerto Rico, cuya situación política pues quedó ahí en tierra de nadie. Y en Cuba pasa un caso que es que en 1902 los Estados Unidos reconocen la República de Cuba por miedo a que le ocurriera a Cuba como le pudo ocurrir a Haití a principios del 19. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando los criollos cubanos, digamos, bajo la tutela norteamericana, toman el poder, hace que muchos españoles vuelvan a por sus propiedades y retoman el contacto con la península. Se calcula que en cuestión de 50 o 60 años a Cuba, entre peninsulares y canarios, arribó 1 millón. O sea, imagínate, ¿no? Aquí la influencia de Cuba en la música, incluso lo recuerdo, todo el mundo tenía un tío o un abuelo en Cuba, ¿no?
Pero sin embargo, en Puerto Rico no. Puerto Rico, como bien ha explicado Samuel, es un ejemplo de resistencia porque le intentaron quitar el idioma, le intentaron quitar las costumbres, como hicieron en Filipinas, y sin embargo en Puerto Rico no pudieron. Pero por un lado, ni le dejaron formar una república tutelada, ni tampoco lo otro. Entonces, Samuel, ¿en qué situación estamos desde 1898 con el agravante de que en 1897 queda eso pendiente de la ciudadanía y de la autonomía, ¿no? Sí, ese es algo que yo creo, y yo lo confirmo, y yo quisiera confirmarlo con un jurista constitucional de España, que la Carta Autonómica fue un trato entre la corona española, o sea, el gobierno de aquella época, y Puerto Rico. Y como no hubo nunca la reunión de esas dos partes para cancelar tal contrato, ese contrato tiene que estar todavía al sol de hoy vigente, aunque Puerto Rico sea un territorio o una colonia de Estados Unidos. Eso quiere decir que eso es un buen punto de partida para que Puerto Rico vuelva con España y le reconozcan su autonomía y como provincia de lo que una vez fue. Puerto Rico, como he dicho anteriormente, los puertorriqueños siempre mantuvieron fiel su orgullo, sus raíces hasta el sol de hoy. Los americanos siempre han querido tenernos aparte, nosotros hemos querido mantener nuestras raíces, aunque a veces no nos damos, muchos de ellos no nos dan cuenta, pero son las raíces españolas. Y cuando Estados Unidos llegó, trató de cambiarnos todo, trató de cambiarnos en las escuelas, ponerlo en inglés, incluso era obligatorio, eso me cuentan mis abuelos, era obligatorio que todas las mañanas iban al frente de las escuelas los niños, subía la bandera americana y todo el mundo tenía que cantar el himno norteamericano en inglés, todo en inglés. Y me cuentan también las maestras de esa época que venían los supervisores que eran americanos a supervisar y te estaban dando las clases en inglés, y cuando ellos se iban, la maestra decía, vamos ahora a hablar español, no se preocupen, niños. Claro, entrañable. ¿Sabe? Esa era la realidad de esa época. Trataron de cambiar un pueblo de la noche a la mañana y convertirlo en algo que no eran sus raíces, y es algo que no entendieron los norteamericanos. Y algo fue difícil que pasaron nuestros abuelos y nuestros padres en esa época. Claro, porque como estamos hablando, Cuba, ellos le vieron las orejas al lobo y hasta el año 59 Cuba fue otra historia, pero Puerto Rico, sin embargo, se empecinaron en lo imposible. Y yo le di muchas vueltas a la cabeza entre 1897 y 1898, porque por encima del desastre, a mí me quedan dudas primero, y estas dudas están basadas en algunos historiadores como Carlos Canales, sobre si Estados Unidos, aunque era una potencia emergente, pudiera haber mantenido una guerra duradera de tierra adentro en las islas. Era una marina muy potente. Ahora, enfrentarte a un ejército organizado, y seguramente Puerto Rico, que hubiera actuado como un solo hombre, igual que actuó contra los británicos, y segundo, que en Cuba la causa independentista que tenía la guerra perdida hubiera sufrido un enorme descrédito, porque hicieron muchos destrozos en la isla. Entonces, yo lo que veo entre 1897 y 1898, primero, en España, en la España peninsular, hay una voluntad de conceder la autonomía. Grupos políticos diferentes, como el conservador Antonio Maura, los tradicionalistas, incluso gente de izquierda, bueno, había un amplio consenso. ¿Por qué se tarda tanto en actuar? ¿Y por qué en ese 1898, como yo digo, por ejemplo, el mismo Fidel Castro nunca se explicó la maniobra absurda que le mandaron a hacer al almirante Cervera en Cuba? Hay quien habla de conspiración, de que aquello fue una entrega pactada, como pudo ser la batalla de Ayacucho en Perú, donde ya el resultado se sabía, o incluso lo que le pasó a los mexicanos, la naciente nación mexicana, muchos ya habían pactado con Estados Unidos y mandaron a los soldados a morir. O sea, entonces, a mí, yo lo hablo mucho con Emilio, contigo ahora, Samuel. Ese año para mí es clave, primero, porque tiene que haber un trabajo, no solo de historiadores, sino de juristas, como tú bien dices. Oye, la nacionalidad, la Carta Autonómica, qué tan legal, qué tan ilegal fue lo del Tratado de París, pero ¿por qué? Yo no veo que hubiera una voluntad política. Yo sé que España era un país que venía de muchas debilidades políticas, porque el siglo XIX, como dicen los argentinos, fue un quilombo.
Es decir, el Estado español del 19 no fue muy distinto de la República Hispanoamericana. Pero que mis dudas son esas. ¿Se pudo hacer más? ¿Por qué se dejó en el limbo? No sé, tengo yo mucho, no sé cómo lo verán ustedes. Emilio. Sí, bueno, yo creo que se tardó bastante en reaccionar la administración española por los problemas internos. Hay que ver, como bien dices tú, o sea, el siglo XIX español fue desastroso. Tuvieron las guerras carlistas, la Primera República, después vino la restauración de la monarquía con Amadeo I, después la restauración borbónica. España tenía muchos problemas internos. Y hay que decir que las Antillas españolas, Puerto Rico y Cuba, pues no tenían ningún tipo de problema eh, social, por decirlo de alguna manera. En Cuba sí había un levantamiento independentista, pero hay que decir que no fue la mayoría del pueblo cubano. Más que todo al oriente de Cuba fue que se dieron estos movimientos. No fue apoyado por la mayoría de la población, casi siempre por las élites, hay que llamarlo así. Cuando digo élites, hablo de los criollos acaudalados con grandes haciendas, pues estaban descontentos sobre todo porque cuando Alfonso XII abolió la esclavitud en Cuba y en Puerto Rico, ¿no? Y entonces empezaron a haber estos levantamientos de descontentos contra la administración española, y España pues tuvo miedo de que Puerto Rico se contagiara de lo que estaba sucediendo en Cuba, y es por eso que en ese momento es que reaccionan, y bueno, para mantener contentas a las élites, pues le da la autonomía a Puerto Rico, pero el pueblo puertorriqueño siempre fue fiel y siempre, inclusive cuando la invasión estadounidense resistió los embistes de la Armada y del ejército americano, como Correcto. bien contó Samuel anteriormente, trataron de entrar por la bahía de San Juan, fueron repelidos, tuvieron que entrar por el sur de la isla, y bueno, el momento en que España firmó el Tratado de París, Puerto Rico no había sido conquistado por los Estados Unidos. Inclusive cuando se retiró España de Puerto Rico, que se retira el capitán general, el gobernador de Puerto Rico, mejor dicho, el palacio de gobierno estaba el gobernador español, y hay una anécdota de un reloj que él dijo, bueno, vamos a parar el reloj y a indicar la hora en que Puerto Rico dejó de ser de España, ¿no? O sea, ahí vemos que se rindieron fue porque España firmó el tratado antes de tiempo, y como tú bien dices, yo creo que Puerto Rico hubiera resistido en una guerra de guerrillas y nunca hubiera podido ser americana al 100%. Lo que pasa es que Eso España, es posible, es posible eso. Lo que pasa es que España tuvo miedo de que la guerra llegara hasta la península, inclusive están hablando de quitarle Canarias también Sí, a correcto. España. Entonces yo creo que el gobierno se asustó y firmó el Tratado de París, que es ilegal porque nunca fue reconocido por el Congreso español, que es el representante del pueblo. Ahí quería yo llegar, Samuel, al punto Yo, que llega el vídeo. yo quería abundar en esto. En ese año que tú especificas, Antonio, 1897, hubo una crisis bien fuerte, especialmente en España, con el asesinato del primer ministro Antonio Cánova del Castillo y la transición al poder de Praxe de Mateo Sagasta. Eso, aunque tú no lo creas, ese tipo de transición de dos tipos de ministros con ideologías políticas diferentes influye en la política de Puerto Rico, porque fue gracias a Mateo que le concedió la autonomía a Luis Muñoz Rivera, que era del Partido Autónomo en Puerto Rico, y ahí empieza el proceso de provincia autónoma en la isla. Creo que eso fue también parte de todo este dilema de ese año en específico. Se juntaron muchas crisis en ese momento, un asesinato de jefe de Estado por un italiano, como dice aquí, que se llama ese mismo asesinato por Anguiolillo, pero hubo conspiración ahí de parte de uno de los rebeldes puertorriqueños, que es Emeterio Betance. Mira.
Si tú no lo sabías, No, sí, bueno. él conspiró y habló con el Michel, el italiano, para asesinar a ese jefe de Estado. O sea, él no era inocente, este señor Betance. Sin embargo, los independentistas de Puerto Rico lo consideran padre de la patria. No. Algo que a mí me duele escuchar eso, porque para mí, en mi punto de vista como reunificacionista, el verdadero padre de la patria fue Luis Muñoz Rivera, que fue por medio de él que lograron la provincia autónoma, el autonomismo en Puerto Rico. Pero cuéntame, Antonio, lo que ibas a decir. No, o sea, simplemente te escuchaba con atención y que digo que a día de hoy, por ejemplo, tenemos el ultramar francés en el Caribe, nadie pone problema, tenemos las Antillas holandesas que podíamos haber tenido unas Antillas españolas, pero claro, por lo visto, pues por lo que vemos se nos juntó el hambre con la gana de comer. Cuba, como decimos, desde 1902 cambia su estatus político y no digamos ya, de 1959 hasta ahora ya es otro mundo. Pero sin embargo, Puerto Rico, Samuel, sigue ahí. Y yo pienso, por ejemplo, en el amigo Iván Arrache, que es un destacado reunificacionista puertorriqueño. De vez en cuando hablamos por LinkedIn. Hace años nos tratábamos más, pero bueno, tú sabes, las circunstancias. Iván Arrache a mí me insistía mucho, yo hablaba de estos temas con él y me insistía mucho en el derecho de la nacionalidad. Y en eso coincide con el cubano Ferran Núñez, porque Ferran Núñez llega a decir que España podría retomar a Cuba como Antilla española sin pegar un solo tiro, solo si tuviera una política de nacionalidad acorde. Que uno de los grandes problemas del Estado español es que tiene una política totalmente errática, porque como tú muy bien has descrito, muchas veces los intereses ideológicos, las divisiones ideológicas están por encima del interés de la patria, y eso nos ha jugado muy malas pasadas. Entonces, cuando nos dicen, por ejemplo, que ustedes son unos utópicos, oiga, utópico no, hay un Caribe francés, hay un Caribe holandés, hasta hoy, siglo XXI, en la Unión Europea. ¿Por qué España no? Y segundo, vamos a incidir, por supuesto, en el trabajo de los historiadores, pero también juristas del mundo unido, que aquí tenemos un filón, ¿no es cierto, Emilio? No, es así tal cual. Yo creo que Puerto Rico si no hubiera sido por la intervención estadounidense, hubiera seguido siendo una provincia autónoma de España hasta hoy en día. En el caso de Cuba sí lo veo más difícil, pero por lo menos hasta los años 60 o hasta después de la Segunda Guerra Mundial se hubiera independizado, pero yo creo que no hubiera sido tan traumático como pasó con una guerra, igual que pasó en el continente, sino de una manera más pacífica y más organizada, como fue la independencia, de poner un ejemplo, Canadá, o la misma Guinea Ecuatorial en el caso hispano. Es tal cual, así como dices. Sí, o sea, a mí lo que me llama la atención es eso, cómo se ha ido expulsando España del mundo prácticamente, España y Portugal. Lo mismo que en los años 70 pues nos acabaron de expulsar de África con una suerte de descolonización, y ahora vemos a día de hoy que Francia pues actúa en África a placer, ¿no? En fin, por eso te digo, cuando se habla de descolonización, de todas estas historias, creo que una de las cosas que introdujeron en Puerto Rico, como ha dicho Samuel, y que nos han introducido los propios españoles, es la leyenda negra como un instrumento político de crearnos una mala conciencia de que somos muy malos, de que somos incapaces, de que somos... Y a mí lo que me asombra es eso, que con Puerto Rico, mal que bien, siempre ha resistido. Ahora bien, Samuel, ¿qué pasa con Puerto Rico? Porque estabilidad, independencia, ¿cómo es la vaina? Déjame explicarte eso. Hay un término que yo le hablo a ustedes de la leyenda negra moderna. O sea, la típica leyenda negra es la de que Cristóbal Colón invadió, masacre, mató a los taínos. Esa es la clásica. La moderna es la que actualmente los puertorriqueños han generado en su mente, que es el que no pueden vivir sin los Estados Unidos. A Puerto Rico le mencionan o le amenazan de que le van a quitar la ciudadanía y enseguida le tiemblan. Te estoy hablando de la mayoría de ellos. Y es que lo adoctrinaron a que sin Estados Unidos, sin sus cupones, sin sus fondos federales, no pueden vivir. Estados Unidos creó, porque eso fue por el mismo Congreso, creó ese tipo de colonia de dependencia
los puertorriqueños no le ha quedado otra. Muchos acusan a los puertorriqueños que somos mantenidos, pero es que no ha habido otra. Así de sencillo. Si a ti te acoronan. Perdona que te interrumpa, yo es lo que digo siempre, hasta 1898 el boricua no emigraba, al contrario, Puerto Rico acogía emigración, cambia el paradigma justo con Estados Unidos. Sí, eso es así, pero la cosa ha cambiado porque Estados Unidos ha mantenido en un bajo perfil, y es algo típico de la nación norteamericana, mantener bajo perfil a los que ellos consideran inferiores para que no se rebelen. Mantenerlos ahí callados, estás feliz, te doy cupones, te doy comidita, te dejo que ahí, mientras yo saqueo el territorio tuyo, me hago rico. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día con los supuestos grandes intereses? Entonces, la nueva leyenda moderna, leyenda negra, es esa la que abunda en Puerto Rico, en combinación con la leyenda negra típica o clásica, que es de la historia antes de la invasión. Entonces nosotros los reunificacionistas estamos combatiendo eso mediante la educación por las redes sociales de la verdad, de que Puerto Rico tiene una nueva opción, que es volver con la madre patria, porque ya tenemos una herramienta que es la Carta Autonómica. Segundo, España, nosotros salimos de ahí. Yo lo digo siempre, nosotros no emergimos del mal. Así como muchos quieren dar a entender que los puertorriqueños... Hay gente que dice, cuando llegó Cristóbal Colón nos invadió a nosotros. Pero ¿cómo que con nosotros? Los puertorriqueños no existían cuando llegó Cristóbal Colón, existían taínos. Los puertorriqueños vinieron a nacer después de 1600, cuando ya estaba formado Puerto Rico, estaba todo, como quien dice, oficial, que era una capitanía, y luego se convirtió en provincia y en provincia autónoma y así por el estilo. Pero hoy en día eso es una leyenda que estamos combatiendo nosotros, y estoy bien seguro que en un futuro no muy lejano el puertorriqueño va a concientizar y se va a dar cuenta que la mirada debe ser hacia España, porque ahí vamos a lograr la autonomía y volver a nuestras raíces, y se va a dar cuenta que con Estados Unidos la estadía no la van a dar porque ya es oficial. Ya mandaron una carta el año pasado el secretario de Justicia diciendo que invalidó el plebiscito del 2020 porque le encontró unas cuantas irregularidades acorde a la Constitución de Estados Unidos, y que de una vez le dice al pueblo de Puerto Rico que el Congreso solamente va a reconocer dos estatus a escoger: la independencia o quedarse como está. Ya no lo dijeron de una, la estadidad no va a ir, así que olvídense de eso, de quedarse con Estados Unidos. O se quedan como colonia, que es lo que estamos ahora, o nos hacemos independencia. Y este es el momento que nosotros los reunificacionistas tenemos que entrar y enseñarle al pueblo de Puerto Rico: mira, hay otra opción, vamos a volver con nuestras raíces. Hay otra opción. Y como decíamos antes, que con Francia y con Holanda, y no digamos con los británicos, que tienen no sé cuántos enclaves en medio mundo, oye, y no les va mal. Y no les va mal. Lo que tú decías de esa demás dicotomía, porque nos quedamos con Estados Unidos, porque si no, pero bueno, con Estados Unidos, Samuel, ¿realmente Puerto Rico está tan bien? Es decir, ¿Puerto Rico tiene libre comercio? No tiene nada de eso, está regulado por la ley de cabotaje. O sea, eso significa que don Chencho, vamos a llamarlo así, al típico puertorriqueño que pone un negocito pequeño allá en Puerto Rico, necesita comprar mercancía y traerla por barco a los Estados Unidos, no va a poder hacerlo porque es obligado usar la María Mercante de bandera norteamericana. Es un monopolio legalizado. O sea, tú quieres comprar mercancía de Estados Unidos, tú tienes que usar la Marina Mercante de Estados Unidos. Entonces, ellos ponen los precios que les dé la gana. ¿Y qué pasa? Don Chencho y doña Chencha, que tienen un kiosquito ahí en Puerto Rico, que están vendiendo cosas, no pueden prosperar. ¿Quiénes pueden prosperar? Va a prosperar McDonald's, Costco, Sam's, ¿cuál otro más? Walmart, todas esas mega tiendas que tienen el mercado acaparado en Puerto Rico, que ellos generan billones de billones en ganancias al año.
ellos pueden pagar la Marina Mercante de Estados Unidos, pero don Chencho y doña Chencha no pueden, y por eso es que la economía local en Puerto Rico no progresa. No progresa. Está diseñada para que las empresas norteamericanas sean las que progresen, pero no las locales. Tú sabes, Samuel, que en Puerto Rico es capaz de haber más canarios que en Canarias. Y como Emilio es canario, válganos el trabalengua, Canarias no tiene esas trabas comerciales, ¿no, Emilio? Voy a hacer una salvedad, Emilio. ¿Ustedes saben quién es la actriz puertorriqueña Adamari López? Sí, que hace novelas en México. Exacto. Ella se casó con un español, con uno de Canarias. Yo no lo sabía. Cuando lo vi, yo pensé que él era puertorriqueño porque tiene las mismas facciones. Hasta que mi esposa me dijo, no, él es de Canarias. Imagínate. Puerto Rico fue como se dice, lleno de canarios para el 1800. Llegaron mucha gente rica, familia de Canarias, y pusieron allí sus haciendas de cafetales y cosas así, especialmente en el área oeste de Puerto Rico, de donde vienen mis padres. Y eso es algo que no podemos negar. Claro. Sí, claro. El pueblo de Puerto Rico es una mezcla de no solo de canarios, de todo el imperio español, hay que decirlo así, porque Sí. después de las guerras de independencia del continente, también emigró gente del continente ahí, como el caso de la hermana de Bolívar que bien contó Antonio al principio, ¿no? Y hay que tomar en cuenta algo. Yo quería preguntarte algo, Samuel. Hemos hablado mucho sobre la situación como colonia en Puerto Rico, pero como tú bien dices, hay dos opciones, ¿no? Es seguir siendo un Estado libre y asociado de Estados Unidos o un país independiente. Pero yo la parte de independiente no la veo muy clara, muy buena, por decirlo de alguna manera, porque vemos los ejemplos de Dominicana al lado. Una vez un señor que tenía un velero me contó, ¿no? De que viajó por el Caribe y entonces cuando llegaba a una isla te das cuenta si era independiente o pertenecía a un país tercero, por llamarlo de alguna manera, porque era un desorden o había delincuencia. Si llegabas a una que estaba bajo administración, no sé, holandesa, inglesa, francesa, pues era organizado y más desarrollado. En cambio, a una isla independiente, pues había pues un montón de desorden, ¿no? Y era muy peligroso inclusive, ¿no? Tenemos el caso de la isla de Trinidad y Tobago que te asaltan apenas bajas Sí, lo que pasa, mira, yo tengo mi teoría con referencia a la independencia. La independencia en teoría es digna. O sea, hay países que quieren pues valerse por sí mismos y eso se respeta. Ahora, primeramente los puertorriqueños nunca han querido la independencia, siempre han querido estar con sus raíces. Hoy en día mi teoría es que una independencia ese por sí solo no es factible ni es aconsejable y es debido a que los seres humanos están degenerándose. O sea, está hablando todo el planeta Tierra. Sí. Lo malo es bueno y lo bueno es malo. Los valores se están perdiendo. ¿Qué pasa? Cuando el ser humano está degenerándose, crea más problemas que antes. Y eso va a pasar que Puerto Rico, una isla pequeña de 3.4 millones, tenga que resolverse sus propios problemas solito. Algo que ahora mismo, como tú la ves así, no puede hacerlo. No tiene dinero, no tiene la preparación. Y segundo, algo que mucha gente no han pensado. Puerto Rico se vuelve una república. ¿Qué garantía hay que no venga otro país más poderoso y lo vuelva a invadir? Eso es algo que nadie me ha contestado. Eso es una posibilidad. Tú sabes que ya a principios del siglo XX, Samuel, había un historiador portugués, Joaquim Pedro de Oliveira Martins. Fíjate que él ya adelantaba que en el futuro los países pequeños estaban destinados a sufrir mucho y él lo veía como portugués. Entonces, en plena época de la globalización, como tú bien dices, una isla, Puerto Rico se vería muy solo para todos los efectos. Sí. Porque a España muchas veces en el contexto europeo, incluso teniendo la moneda del euro, le falta. O sea, España se ve muchas veces sola porque ha mirado menos a América.
y el porvenir de España siempre ha estado en América. Entonces, hay sectores económicos de ambos lados del océano que se beneficiarían, como el sector turístico, el sector sanitario, el sector aeronáutico. Hay muchos sectores que reactivarían su economía, tanto en la península como Puerto Rico, y no digamos ya las Islas Canarias como puente. O sea, sería beneficioso para todos lados y de hecho es una realidad para otros países que es buena. Y el Caribe francés no es menos por eso, al contrario, como bien dice Emilio, pues muchas veces lo que se consigue así es más estabilidad y más, ¿no? Que es lo que hay que, muchas veces, tú sabes de qué pecamos muchas veces, a lo mejor de tener un lenguaje romántico, historicista y de no poner los problemas sobre la mesa y las virtudes sobre la mesa también en plan pragmático, que yo creo que es el paso que tenemos que dar y el paso que tú quieres dar y por eso queríamos pues, hablar contigo porque finalmente nos hace falta ese espíritu, ¿no? Poner las cartas sobre la mesa. Sí, hay que ponerle y estar bien claro. ¿Tú tenías algo que decir, Emilio? Sí, que yo veo también que el movimiento de independencia puertorriqueño está muy contaminado también por el socialismo. Ya. Y eso es una amenaza para Puerto Rico, incluso mayor que seguir siendo un Estado libre y asociado, ¿no? Es bien, te van a explicarte el Partido Independentista. Ellos nunca han sido transparentes con el pueblo de Puerto Rico y por eso es que la mayoría en Puerto Rico no es independentista, especialmente ese partido, porque hay otros independentistas que son, por decirlo así, independientes de ese partido en particular. El PIB, como le llaman, Partido Independentista Puertorriqueño, nunca han contestado la pregunta de que si Puerto Rico se hace una república, ¿cuál va a ser el modelo económico a seguir? Siempre sus líderes contestan dando ejemplos de Taiwán. Y uno dice acá como puertorriqueño, pero ven acá, Taiwán es otra cultura, otra idiosincrasia. A ellos les puede funcionar un modelo económico, no necesariamente a los puertorriqueños les va a funcionar igual. Claro. ¿Por qué ustedes no enseñan cuál va a ser el modelo económico a seguir? La contesta es una sospecha que todo el mundo tiene. Los líderes independentistas se han retratado con Maduro, con Fidel Castro, con todos los líderes comunistas de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua y de otros países, y haciendo crear la sospecha de que ellos, si ganan la independencia, van a meter un socialismo y un comunismo a Puerto Rico, algo que la mayoría de los puertorriqueños no quieren y siempre han rechazado. Y si empezamos así, lo que mal empieza, mal acaba, ¿eh? Yo creo que es mejor tener los McDonald's y los Walmart que hacer una cola para comprar, bueno, no para comprar, para que te regalen un pan. Como sucede mucho en Venezuela. Nosotros no vamos a hacer eso. Sí, por eso. No vamos a hacer eso y es una cosa, el puertorriqueño no va nunca a pedir una independencia para volvernos república. No creen en la república, la mayoría. Segundo, no creen, por decirlo así, en la estadidad. Y te voy a explicar bien, para los que no saben, la estadidad ganó y lo que ganó es un engaño. Fueron a votar, ese plebiscito del 2020, fueron a votar los estadistas nada más. Esa cantidad fue el 20% de la población apta para votar en Puerto Rico. Es decir, de ese 20 votaron en las urnas el 97% por la estadidad. Quiere decir que eso no es válido, porque no está la mayoría ganando, la mayoría no salió a votar. Por lo tanto, el pueblo de Puerto Rico, con eso le quiso decir al Congreso y al mundo, nosotros no estamos de acuerdo con la estadidad, no estamos de acuerdo con la independencia. Y ese es el momento de nosotros entrar a los reunificacionistas, de entrar a enseñarle que la opción es España. Y sería además una bofetada tanto a la leyenda negra como al separatismo que está ya mareando a España, porque de verdad que tenemos un problema con esto. Y yo creo que la mayor bofetada a ese separatismo oligárquico que padece determinadas regiones de España sería eso, un proyecto reunificacionista como futuro político. Esos son los comentarios que nos dicen a mí por la cuenta de YouTube. Me dicen, mientras que hay dos o tres que quieren separarse como Cataluña y País Vasco, ustedes quieren venir para acá. Yo honestamente no sé qué contestar. ¿Qué te puedo decir? Yo le dije la última vez a uno de ellos, bueno, independentistas hay en todos lados, políticos corruptos hay en todos lados, o sea, eso es algo que no se puede evitar.
Sí, sí. Porque Puerto Rico, su naturaleza es esa, es la cultura de España, y Ujú, como bien hemos hablado al principio, su historia siempre fue española. ujú, Y como bien dice Samuel, pues una isla muy pequeña, que independientemente no creo que tenga los recursos suficientes para valerse por sí misma, y qué mejor que estar en su cultura, de vuelta a casa y con ujú, todas las oportunidades que brinda España, que como dijimos en la anterior entrevista, tiene la puerta de Europa para comerciar los productos puertorriqueños. Europa tiene la puerta de Puerto Rico para ujú. comerciar con el resto del continente, y yo creo que es un ganar y ganar. Sí, sí. Y es lo natural, lo que tiene que pasar. Sí, la verdad es que son muchas las ventajas que se abren y como decimos, pues no sería tan utópico de plantearlo pues con herramientas actuales. ¿No? Y Ujú. no es utópico, Antonio, por la misma situación que vive Puerto Rico, porque es Eso indefinida. eso es. En Sí, sí, otras partes de Hispanoamérica sí es, yo le digo que sí es utópico, pero en Puerto Rico no. sí, Y sí, sí, hacen correcto. elecciones cada cierto tiempo. ¿Qué Por pasa eso si desde en el los principio próximos 10? hemos insistido en la especificidad puertorriqueña. Exacto. ¿Qué pasa si en las próximas elecciones entra la opción de reunificación con España? Ajá. Que por cierto, creo que ya la llevaron también a la ONU a proponerla, ¿eh? Sí, Lo, fue Entonces, José Nieves Seize. lo que pasa es que él fue allá a quejarse. Él fue de una manera formal a quejarse del el colonialismo. Yo consulté esto con un abogado que se llama el doctor Nelson Rochet. Y él me explicó que ya las Naciones Unidas saben lo que está pasando, pero a estas alturas Estados Unidos no le hace caso a los mandatos de las Naciones Unidas. E incluso no es el caso de Puerto Rico. Hay otros casos como el caso de Israel con los palestinos y otros países que están en ciertos dilemas, el que Sáhara los Occidental. países no están obedeciendo el mandato de las Naciones Es Unidas que como pasaba cuando a principios se fundó. tú sabes también lo que pasa, que estos proyectos muchas veces, y sobre todo a la clase política o lo que va más allá de la clase política, hay que presentarse los hechos. Uh -huh. ¿Por qué te digo esto? Porque a lo mejor hay gente que pensará, coño, esta gente se quiere meter una guerra con Estados Unidos. No, no, no. Nosotros Uh queremos -huh. hacer las cosas pacíficas, gradual, pero cuando tú llevas esto a las altas instancias, tú tienes que presentarle el trabajo hecho, igual que a los Uh -huh. políticos. Ningún político de fuera se va a mojar si no ve un beneficio inmediato. Tú tienes que ir con los deberes hechos, con el trabajo hecho, y por eso yo, Samuel, insisto mucho en el tema jurídico y en el Uh tema de -huh. la especificidad puertorriqueña. Sí, Porque hasta que claro. no te ven a ti con el trabajo hecho, lo demás se va a quedar en palabras. Sí, Y que sí. Las palabras se las lleva el viento. los mismos americanos no quieren a Puerto Rico. Claro. Entonces, si no nos quieren, pues nosotros vamos a donde nos quieran. España, te aseguro que recibiría a los puertorriqueños con los Oh, brazos ya. abiertos como hermanos hispanos. Claro. Yo estoy seguro de eso. A mí me han hecho esa pregunta a los puertorriqueños que si España nos va a recibir. Mi contesta es simple. Nosotros salimos de ahí, no por voluntad propia. A nosotros nos desgarraron de España. Nosotros nunca pedimos salir de España, ni España tampoco pidió nunca sacarnos para que se de aquí que no los queremos. Nunca sucedió eso. Siempre nosotros salimos de España, somos un hijo de la madre patria, como lo digo yo en mi video, ese niño recién nacido que lo secuestraron y se lo llevaron. Y Puerto Rico, estoy seguro que si a Puerto Rico se le enseña lo que yo tengo en plan, que enseñar la evidencia de que el Tratado de París es totalmente ilegítimo, que fue firmado bajo coacción por el presidente de aquel entonces, que era el presidente McKinley, el puertorriqueño va a reflexionar y va a pensar, ven acá, Estados Unidos nos está gobernando ilegítimamente desde 1898. Eso va a calar en la conciencia de los puertorriqueños y va a hacer que se levante un movimiento reunificacionista, va a hacer algo, porque el puertorriqueño ya se está dando cuenta que Estados Unidos no nos quieren y no es porque somos malos, es que simplemente somos otro grupo étnico diferente a ellos. Sí, Esa sí. es la verdad, Antonio y Emilio. Que encaja mucho más con un canario, con un andaluz que con Estados Unidos. Es que es Ya. así. El mismo Trump dijo una vez que le cambiaba a Europa a Puerto Rico por Grecia. O sea, ahí ven el desprecio.
Sí, es un desprecio total. norteamericano. Bueno, pues nada, chicos, la verdad que un placer. Creo que hemos tocado todos los puntos que nos propusimos. No olviden el canal de Emilio, Venezuela Provincial, que está muy activo en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Muchas gracias porque toda la semana estoy recibiendo nuevas suscripciones al canal de Antonio Moreno Ruiz. Y Samuel, tu canal, aquí tenemos la referencia, expláyate y que se suscriba todo el mundo al canal de Samuel. ¿Cómo se llama tu canal? Cuéntanos. Sí, yo le invito a todos los que están viendo este video a que se suscriban tanto el canal de Emilio como el canal nosotros de Puerto Rico, Provincia Autónoma Ultramar de España, que es un grupo en Facebook, pero también tenemos una página que se llama Puerto Rico se reunifica con España y tenemos la cuenta de YouTube con el mismo nombre del grupo, Puerto Rico, Provincia Autónoma Ultramar. Los invito porque estamos ahora para el próximo nivel a organizarnos y crear una coalición para poder reconocernos ante los estados de, ya sea el español, el puertorriqueño, que es el departamentado, o aquí en Estados Unidos, para empezar una propaganda fuerte y agresiva sobre la reunificación de Puerto Rico con España. Los puertorriqueños necesitan conocer la verdad y esa verdad ha sido tapada por 123 años y nosotros queremos sacarla a la luz para que los puertorriqueños que nos estén viendo reconozcan que el mejor camino es volver con la madre patria. Ya ves tú, Samuel, qué problemas de integración hemos tenido. Un canario, un andaluz, un puertorriqueño, ¿eh? Y somos lo mismo, hombre. Tú tienes un acento bien particular que no entiendo de dónde es tu acento. Andaluz, andaluz. Sí, el andaluz tiene algo como diferente. El gallego tiene otro que es parecido al italiano. Nunca había escuchado eso, pero bueno. Y el canario, pues, no sé, es más o menos ahí. Parecido al caribeño, ¿no? Sí, pues nosotros venimos de ahí, de Canarias. Claro. Somos canarios completamente. Pues nada, Samuel, Emilio, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Pues está bien, voy a darle final a esto. Un saludo a todos y los esperamos en los grupos, en diferentes grupos de Facebook. Saludos a todos.